Una vez, la tarde me sorprendió en la sombra de mi rutina habitual. La habitación estaba débilmente iluminada, y el suave susurro fuera de la ventana creaba la sensación de un mundo cerrado. Estaba sentada en una silla, abrazando una taza de té caliente, y parecía que todo a mi alrededor se había detenido. Todo parecía como siempre: los libros en las estanterías, la luz suave de la lámpara, las viejas fotos en las paredes. Pero algo en ese momento, algo inexplicable dentro de mí, me hizo sentir que había algo que había dejado escapar. Esa sensación de despertar fue inesperada. Era como si hubiera despertado de un largo silencio, de esa existencia tranquila y casi sin pensamientos en la que todo era familiar y no me tocaba. Algo dentro de mí clamaba por acción, por movimiento. Y en ese momento entendí: necesitaba hacer algo, no solo quedarme sentada en ese mundo acogedor, pero tan limitado. Tenía que compartir los recuerdos, que, en realidad, habían sido mis únicos compañeros durante todos esos años. Me levanté y me dirigí al viejo armario. Estaba en una esquina, cubierto de polvo y abandonado, como todo lo que no formaba parte de la vida cotidiana. Mis dedos recorrieron las estanterías y encontré una caja, cuidadosamente cerrada con una tela vieja. Dentro había muchas cosas que alguna vez pertenecieron a mi familia: juguetes, cartas antiguas, fotos arrugadas. Una de esas fotos la reconocí de inmediato. Era de mi lejana niñez, de aquellos años cuando nos reuníamos con mis seres queridos en la casa de mi abuela, y parecía que el tiempo nunca correría tan rápido. El álbum de fotos era viejo, encuadernado en cuero, con las huellas del tiempo marcando su superficie. Pasé las páginas con cuidado, y ante mí se abrió toda una época. Allí estaba yo, una niña con trenzas cortas, con una sonrisa llena de confianza. Junto a mí, mamá y papá, mi abuela con su falda de delantal desgastada, mi hermano con su mirada traviesa. Vi caras que antes formaban parte de mi cotidianidad, pero ahora me parecían tan lejanas. Y, sin embargo, hubo una foto que me atrajo más que las demás. Era una reunión de toda la familia junto a la piscina, con luces de colores y risas que parecían una melodía ya olvidada. En esa foto había una persona a la que no pude reconocer de inmediato. Estaba un poco a un lado, casi en la sombra. Pero no era su figura lo extraño, sino su mirada, directa e impenetrable. De repente, me di cuenta de que siempre había conocido a esa persona, que había sido parte de nuestra vida. Pero, ¿por qué solo ahora me di cuenta de su particularidad? Han pasado varios días desde que abrí el viejo álbum de fotos. Aunque intentaba volver a la vida cotidiana, a las actividades habituales, esta vez no lograba librarme de esa sensación. Constantemente volvía con mi mente a esa fotografía, a esos ojos que me habían detenido por un instante. Me parecía que no solo miraban al objetivo de la cámara, sino que de alguna manera me conocían, como si él y yo fuéramos parte de algo más grande, algo que había olvidado hace mucho tiempo. Un día, tuve que poner orden en el viejo desván. Mi padre y yo no habíamos hecho esto en mucho tiempo, y como siempre, había estado posponiendo la limpieza. Pero ahora, con esta nueva sensación, sentía que debía hacer frente al pasado, a lo que alguna vez dejé sin atención. El desván estaba lleno de todo tipo de cosas: cajas, muebles viejos, objetos cubiertos de polvo que ya había olvidado. Revolvía entre las cosas, tratando de no pensar en lo que recientemente había agitado tantas ideas en mi cabeza. De repente, entre los escombros y objetos olvidados, me encontré con una vieja maleta, casi insignificante en comparación con las demás. Estaba cerrada y cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en muchos años. No pude evitar sentir que algo dentro de mí me impulsaba a abrir esa maleta. Al abrirla, vi inmediatamente varias fotografías antiguas y álbumes, cuidadosamente apilados en una esquina. Una de ellas estaba destacada de manera especial. Era la misma reunión junto a la piscina, aquella en la que había notado su mirada. Observé de pasada que esa foto había sido tomada en el patio trasero de nuestra casa, cerca de la misma reunión familiar, pero en ella él estaba apartado, como si no encajara del todo en el conjunto. Su mirada contenía algo enigmático, algo especial. Sentí una extraña sensación de reconocimiento, como si él fuera parte de esa historia, parte de mi mundo, del que había olvidado. Con ese pensamiento volví a la vida.
como si hubiera descubierto el esperado rompecabezas. Cada vez que miraba esa foto, me quedaba con algo no dicho, con la sensación de que había algo que no había notado antes, pero que ahora estaba presente y era importante. Y una tarde, mientras pasaba por el pasillo de nuestra casa, lo vi de repente. Estaba junto a la ventana, conversando con mi padre. Su conversación era algo común, trivial, pero su presencia de inmediato atrajo mi atención. Era el mismo hombre que siempre había estado cerca, pero por alguna razón nunca lo había percibido como algo significativo. Y en ese momento, sentí que su presencia se había vuelto algo extraordinario para mí. La mirada que no podía apartar, como si de nuevo me regresara a aquella fotografía. Porque ahora, después de tantos años, sentí que él no era solo un rostro conocido, sino algo más. ¿Por qué no lo había notado antes? A la mañana siguiente, me desperté con una ligera sensación de inquietud. Nada había cambiado en mi entorno, pero algo dentro de mí seguía recordándome insistentemente esa fotografía. Intentaba ignorar esos pensamientos, sumergiéndome en las tareas cotidianas. El café matutino, los correos del trabajo, la planificación del día. Pero todo volvía a esa imagen instantánea junto a la piscina, en la que ya no podía confiar completamente. Mi mirada volvía una y otra vez a ese momento. Recordaba cuánto tiempo había mirado la fotografía, como si intentara entender algo. Ya no era solo una foto, como había pensado antes. Se volvía cada vez más importante. Era un momento en nuestra familia, capturado en una película, pero ahora, con el paso de los años, era algo completamente diferente. Se había convertido en la clave que abría una puerta a algo oculto, algo que no había podido reconocer antes, como si estuviera sellado en esa imagen, esperando su momento. No podía entender por qué me resultaba tan difícil distraerme. Su mirada en la foto era como un misterio, y la extraña y apenas perceptible sonrisa, casi invisible en la comisura de sus labios, me hacía buscar una y otra vez algo más en él. Estaba apartado, pero su presencia parecía tan evidente, como si estuviera vinculado a cada momento de nuestra vida. ¿Por qué no lo había notado antes? ¿Por qué su figura no destacaba entre las demás? Mi día pasó como siempre, pero sentía que los pensamientos sobre él no me dejaban en paz. Parecía que en esa fotografía había algo importante, algo que debía encontrar. Podría haber dejado todo como estaba, sin darle más importancia a esta inesperada sacudida, pero no podía. Algo me atraía de nuevo a esos recuerdos, a esos años cuando todo parecía más simple. Pero, al llegar a casa esa noche, otro incidente se convirtió en un punto de inflexión para mí. Caminaba por el pasillo cuando, de repente, sentí su presencia. Estaba en el vestíbulo, conversando con mi padre, como en aquel día, pero ahora lo vi de una manera diferente. Su mirada no era la misma que antes, ya no era solo un participante más en nuestra vida. Él era parte de ese momento, parte de mí, y no podía ignorarlo. No dijo nada especial. Era una conversación común, como siempre, sobre asuntos cotidianos. Pero algo en su voz, en su manera de comportarse, me hizo sentir que no era solo una casualidad. Noté cómo sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante entendí que ya no era solo una persona del fondo. Se había convertido en parte del cuadro que tanto tiempo había pasado por alto. De repente, se convirtió en alguien hacia quien sentía una extraña, pero fuerte conexión. Me apresuré a salir de la habitación, tratando de deshacerme de la incomodidad que sentía. ¿Por qué no podía simplemente dejarlo en paz? ¿Por qué su presencia se había vuelto tan importante para mí? Su mirada, llena de palabras no dichas, y una especie de hilo invisible que comenzó a unirnos, no me dejaban ir. Llegó un nuevo día, pero los pensamientos sobre él no me dejaban en paz. Continuaba repasando los eventos, tratando de encontrar alguna explicación lógica a lo que estaba sucediendo. Parecía que solo hacía unos minutos había estado mirando la foto, en la que él estaba apartado, con esa mirada que ahora no dejaba mi mente. Y ahora allí estaba, cerca, más cerca que nunca. No podía entender por qué me perturbaba tanto. Mientras tanto, la vida seguía su curso. Por la tarde regresé a casa después del trabajo, y todo estaba como siempre. Pero en cuanto entré al vestíbulo, sentí que algo había cambiado. No entendí de inmediato qué era, pero sentía cómo cada rincón de mi casa se llenaba con su presencia. Él no estaba allí.
Simplemente había pasado y su sombra permaneció. Y entonces escuché una voz. Esa misma voz que cada vez me resultaba más familiar y a la vez extraña. Era él. Lo vi en ese momento, cuando conversaba con mi padre junto a la puerta. Sabía que esa conversación no tenía importancia alguna. Probablemente estaban hablando de alguna cuestión cotidiana, como siempre. Pero algo dentro de mí me hizo detenerme y escuchar. Noté cómo se movía, cómo sus gestos se volvían más conscientes, cómo en un momento prestó atención a mi presencia cuando entré en la habitación en silencio. En esa mirada, sentí algo más, algo que me hizo contener el aliento por un instante. No había nada inusual en esa conversación, ninguna emoción ni relevancia en lo que decía. Sin embargo, sentí cómo su presencia se convertía ahora no solo en un fondo, sino en parte de mi mundo, como si él fuera parte de algo mucho más significativo que una simple conversación. Sentí una extraña agitación cuando nuestros ojos se encontraron. No dijo nada especial, no pronunció una sola palabra que pudiera encender en mí un nuevo sentimiento. Pero su mirada era tan cercana. No entendía de dónde venía esa conexión, pero era evidente, invisible y cada vez más palpable. Intentaba distraerme, pero mi corazón no lograba calmarse. Una noche común, un encuentro cotidiano, pero todo estaba diferente a antes. Algo en esa mirada me hacía pensar en él más de lo que debería, y ese pensamiento se convirtió en mi sombra, siguiéndome en cada momento. Cuando la conversación terminó, se fue rápidamente, pero noté cómo sus pasos se hacían cada vez más suaves, como si él mismo tratara de desaparecer, de esconderse. Y fue entonces cuando comprendí que no era una casualidad, no era solo un encuentro, era el inicio de algo que no se podría entender fácilmente. Los días siguientes pasaron en confusión. Todo ocurría como siempre. Volvía a ocuparme de mis tareas, a relacionarme con la familia, intentando regresar a mi vida habitual. Pero en mi mente no dejaba de estar presente aquel momento en que nuestras miradas se cruzaron. No podía deshacerme de la sensación de que entre nosotros había algo más que un simple encuentro casual en el pasillo. Era algo silencioso, invisible, pero indiscutible. Era como una conexión invisible que no se podía romper. Su presencia se volvió casi tangible para mí, como si no fuera solo una persona que había entrado en mi vida, sino una parte misma de la vida. Cada uno de sus gestos, cada mirada, cada sonido de su voz dejaba una huella que no podía ignorar. Sentía que él me observaba, que sus ojos seguían cada uno de mis pasos. No era algo molesto o inquietante, pero lo sentía como inevitable. Incluso cuando no estaba cerca, no podía deshacerme del pensamiento de que sus ojos y palabras seguían resonando en mi mente. Trataba de comportarme como siempre. Intentaba no prestar atención a esa presión invisible que había surgido entre nosotros. Cuando una vez más entré en la habitación donde él estaba discutiendo algo con mi padre, sentí una extraña inseguridad. Sabía que él me había notado, pero en esta ocasión algo en su mirada era diferente. Parecía como si no solo me estuviera observando, sino que estaba esperando algo. Y no podía entender qué estaba esperando. ¿Por qué sus ojos estaban tan atentos, tan impenetrables? Cada vez que me encontraba con su mirada, me resultaba más difícil apartar los ojos. Su presencia era como un imán que me atraía hacia él. No entendía por qué su mirada hacía que mi corazón latiera más rápido. No era una atracción física. No, era algo diferente. Era la sensación de que él se había convertido en parte de mi mundo, parte de ese espacio en el que vivía, en el que pensaba, en el que era yo misma. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina, pensando qué hacer con este nuevo estado, de repente escuché su voz. Estaba muy cerca, aunque no me di cuenta de cuándo había entrado en la habitación. Su voz era profunda, con un matiz de calma segura, como si cada palabra que pronunciara estuviera llena de significado. Levanté la mirada y encontré su mirada, que ahora ya no podía ser simplemente una casualidad. No dijo nada especial, una frase común, como siempre. Pero en ese momento me pareció que intentaba decirme algo sin palabras. Me preguntó algo y respondí, intentando mantener la calma, pero por dentro todo era diferente. En sus ojos no había nada nuevo, pero sentí cómo todo a mi alrededor cambiaba. Él no intentó retenerme por nada,
No trató de atraparme en ninguna trampa, pero estaba allí, y eso era suficiente para que comenzara a perder el control sobre mis sentimientos. Cada noche me encontraba atrapada en las trampas de mis propios pensamientos. Por más que intentara distraerme, esa extraña voz interior, que no podía ignorar, seguía recordándome a él. Su presencia se volvía cada vez más palpable. Trataba de calmarme, de volver a mi camino habitual, como si nada hubiera cambiado. Pero tan pronto como me encontraba con su mirada, los remolinos de pensamientos comenzaban de nuevo en mi cabeza, pensamientos que no lograba comprender. No entendía lo que ocurría entre nosotros. No comprendía qué era esa conexión que o bien me atraía o bien me retenía. Estábamos cerca, pero de una manera extraña, no del todo como estaba acostumbrada a estar cerca de otras personas. Había algo invisible, inefable, que me hacía buscar constantemente una explicación para mis sentimientos. ¿Por qué él? ¿Por qué empecé a notar algo en su mirada que antes no veía? ¿Por qué sus palabras, aunque las más comunes, ahora resonaban en mi cabeza como si cada una de ellas llevara consigo un significado oculto? Cuando caminaba por la casa, me parecía que sus ojos siempre me seguían. Cuando entraba en la habitación, sentía que el tiempo se ralentizaba. No era proximidad física, era algo más grande, como si él se convirtiera en parte de mi espacio y yo en parte del suyo. No podía deshacerme de esa sensación. No era algo molesto, pero no me dejaba en paz. Recuerdo cómo estaba sentada una vez en la cocina, intentando concentrarme en algo más. Mis manos temblaban mientras intentaba beber té. Trataba de pensar en otras cosas, de encontrar algo más significativo que pudiera distraerme, pero cada vez mi mirada involuntariamente se levantaba hacia la ventana, donde él solía estar. Sentía su presencia, como si pudiera estar cerca, aunque no estuviera físicamente allí. Su voz a veces sonaba en mi cabeza, como un eco. No había ninguna intensidad especial, nada obvio, pero era como un suave recordatorio que no me dejaba en paz. ¿Qué era esto? ¿Por qué no podía tratar a este hombre como alguien común? ¿Alguien que antes solo formaba parte de mis recuerdos? ¿Por qué ahora, cuando lo veía, todo a mi alrededor parecía distinto? No podía entender qué estaba pasando, qué era lo que me unía a él. Entonces decidí que tal vez debía hablar con él. Pero el miedo a la conversación, al reconocimiento de mis propios sentimientos, a que todo esto pudiera ser solo una fantasía mía, me contenía. No quería aceptar que lo que sentía pudiera ser real, porque no era solo una atracción, era algo más, una conexión invisible que no podía explicar. La siguiente velada familiar fue igual a todas las anteriores. En la casa reinaba la atmósfera habitual, risas, conversaciones, el bullicio que siempre nos rodeaba en esos momentos. Los familiares se reunían alrededor de la mesa, y yo trataba de integrarme en ese ritmo. Pero a pesar del ruido exterior, dentro de mí todo era diferente. Me parecía que cada detalle, cada mirada y palabra ahora sonaban de manera distinta. Y entre todas esas personas, entre toda esa escena familiar, sentí nuevamente su presencia. Entró en la casa con un ramo de flores, como siempre, con esa sonrisa desenfadada que formaba parte de su aspecto. Estaba igual que siempre, pero esta vez todo parecía diferente. En sus ojos, en su manera de comportarse, noté algo nuevo, algo que antes no estaba allí. Tal vez fueran mis propias expectativas, pero me parecía que él ya no era el mismo de antes. Cuando entró en la habitación, todas las miradas se dirigieron hacia él, pero mis ojos no pudieron apartarse de su figura. Se inclinó ligeramente, dijo algunas palabras, pero para mí todo eso era como un velo, ocultando emociones más profundas. Vi cómo me buscaba entre los presentes, sentí cómo nuestras miradas se cruzaban, y en ese momento el tiempo pareció detenerse. En su mirada no vi nada nuevo. No hubo palabras o gestos especiales, pero en sus ojos, de repente, vi algo que me hizo sentir como si la tierra se deslizara bajo mis pies. No me dijo nada fuera de lo común, no se acercó a mí de inmediato, pero sentí que algo entre nosotros, invisible, comenzaba a volverse cada vez más evidente. Cada uno de sus movimientos, cada mirada, se volvieron más significativos. Estaba cerca y yo lo sentía. Todo a mi alrededor parecía haberse ralentizado. No podía concentrarme en las conversaciones, ni en la suave luz que se extendía por la habitación. Solo pensaba en él,
en lo que estaba ocurriendo, en qué hacer con esta extraña sensación. Él estaba cerca, y eso se volvió insoportable. Mis pensamientos comenzaron a enredarse y entendí que no se trataba solo de curiosidad. Era algo más profundo, y eso me aterraba. Nuestras miradas se cruzaron de nuevo, y sentí cómo todo a mi alrededor desaparecía. En ese momento había todo: tensión, calma y confusión, como si todo lo que había pensado y sentido se fusionara en ese instante. No podía apartar la mirada, como si ese momento fuera importante para ambos. Nosotros guardamos silencio, mientras todo a nuestro alrededor seguía su curso. Sabía que esto era más que una simple coincidencia. Este era el momento en el que todo había cambiado. Este momento quedó grabado en mi memoria como un nuevo comienzo, un nuevo giro, una nueva manera de ver el mundo. Y aunque no sabía qué pasaría después, sentía que ese encuentro era crucial para ambos. Esa noche entendí que muchas cosas habían cambiado. Ya no éramos los mismos. No éramos simplemente dos personas que se cruzaban casualmente en las reuniones familiares. Nuestras miradas ahora decían más que 1000 palabras, y no podía evitar admitirlo. Después de ese encuentro, en el momento en que entendí que nuestras miradas ya no eran solo cruces casuales, sentí una extraña inquietud que no me dejaba en paz. Parecía que algo inevitable se movía en una dirección sobre la cual no me atrevía a pensar. Intenté regresar a mis tareas cotidianas, sumergirme nuevamente en la rutina habitual, pero su presencia seguía siguiéndome. Comencé a notarlo en todos los rincones de la casa: en el pasillo, cuando iba a mi habitación, en la cocina, cuando me servía el té. Su mirada ahora tenía algo diferente, algo que no podía comprender, pero que me ponía nerviosa. Intentaba evitar esos momentos, pero cada vez, como si fuera inevitable, él volvía a aparecer en mi campo de visión, y sus ojos me buscaban otra vez. Trataba de mantener la calma, evitando el contacto directo, pero era imposible ignorar la tensión que flotaba en el aire. Entendí que no podía seguir evitando esto. Mis pensamientos estaban llenos de su imagen, su mirada, su presencia, que parecía volverse cada vez más insistente. Pero, ¿qué era esto? ¿Por qué este sentimiento se volvía tan poderoso? ¿Por qué no podía simplemente olvidarlo, como si fuera alguien que solo pasaba por mi vida? Ninguno de los dos podía ser simplemente un conocido. Ambos sentíamos que entre nosotros había algo diferente, invisible, pero importante. Un día, como siempre, entré en la cocina, donde él estaba hablando con mi padre. Esta vez no pude evitar su mirada. Nuestros ojos se encontraron, y de nuevo sentí ese momento, como si todo a nuestro alrededor desapareciera. No dijo nada de más, pero en sus ojos vi que él tampoco podía ignorar lo que estaba sucediendo. Ambos guardamos silencio, y esta conversación muda era más ruidosa que cualquier palabra. No podía entender qué había en él que era tan atractivo, que no podía apartar la mirada. Intenté ocuparme de algo más, regresar a mis tareas diarias, pero aún así sentía su presencia, como si se hubiera convertido en parte de cada uno de mis días. Trataba de no pensar en ello, pero por más que lo intentaba, el pensamiento sobre él no me dejaba. Temía que esos sentimientos que estaba experimentando pudieran ser demasiado fuertes, demasiado significativos. Trataba de mantener la distancia, pero no podía. No sabía qué hacer con estas emociones. No me dejaban en paz. No podía apartar la mirada y no podía dejar de pensar en él, aunque quisiera. La sensación de inquietud crecía porque sabía que esta situación no podría seguir siendo la misma para siempre. Algo tenía que suceder, pero no estaba preparada para lo que eso iba a ser. Llegó la tarde en que ya no pude esconder todos esos pensamientos y sentimientos que me consumían por dentro. Estaba sentada en el porche, inmersa en la niebla de mis reflexiones. Él se acercó a mí en silencio, como si supiera que necesitaba decirme algo importante. Nuestras miradas se encontraron y entendí que este momento no era casual. Era inevitable. Se acercó en silencio y en sus ojos vi la misma indecisa determinación que había notado aquel día, cuando nuestras miradas se cruzaron por última vez. Se sentó frente a mí, sin decir una palabra, y ese silencio era inquietante porque sabía que él quería decir algo. Y finalmente, su voz rompió el silencio. Si necesitas hablar, siempre estoy dispuesto. Fue extraño. Lo miraba, y las palabras que dijo parecían liberar todo el peso que me oprimía el pecho.
Eran simples, pero llevaban consigo más que solo una oferta de ayuda. Esas palabras se convirtieron para mí en un punto de inflexión. Era un reconocimiento de que entre nosotros había algo que no se podía ignorar, algo que él reconocía tan bien como yo. Me quedé en silencio. Él continuó mirándome, y en su mirada vi cuánto intentaba entender, cuántas preguntas y dudas se ocultaban en sus ojos. Sentí lo difícil que le resultaba pronunciar esas palabras. No estaba seguro de cómo recibiría lo que él quería decir. Pero en su voz, en la sombra de su mirada, sentí que él esperaba una respuesta. «Lo notas, ¿verdad?», dijo de repente, y sus palabras sonaron como un reto y una confesión al mismo tiempo. Entendí que no solo hablaba de nuestros encuentros, no solo de lo que pasaba entre nosotros. Hablaba de lo que ambos sentíamos, pero que ninguno de nosotros se atrevía a decir en voz alta. Asentí con la cabeza, aunque en ese momento me resultaba difícil decir algo. Todo parecía tan inesperado, tan entrelazado entre nosotros, que las palabras parecían insuficientes para describir lo que ocurría. Él no esperaba una respuesta inmediata de mi parte, y en eso había algo reconfortante. Pero, aún así, sus palabras me hicieron pensar en lo que realmente pasaba entre nosotros. No era solo cercanía o simpatía, era una conexión extraña, inexplicable, que podría llevar a algo más grande. Y no estaba lista para admitirlo, aunque en el fondo sabía que no podría guardarlo dentro de mí por mucho más tiempo. Nos sentamos en silencio y comprendí que para ambos este momento era importante. Ambos sabíamos que no podríamos seguir como antes. Con cada mirada, con cada palabra, quedaba más claro. Estábamos al borde de algo que necesitábamos comprender y aceptar. Pero no sabía cómo hacerlo. No sabía qué debía decir. Todo era tan complicado, tan difícil. Y aunque podía sentir cómo algo cambiaba entre nosotros, aún no podía decidir qué debía suceder después. Pasaron varios días desde aquella noche en la que se acercó a mí en el porche, y yo seguía procesando todo lo que había ocurrido. No habíamos hablado sobre lo que flotaba en el aire entre nosotros, pero cada mirada, cada momento en el que nuestros ojos se cruzaban, se volvía más significativo. Sentía que comenzaba a entenderlo. Todo esto no era solo una casualidad, era algo mucho más grande, y eso me asustaba. Intentaba regresar a mi vida habitual, pero no podía. Cuando llegaba a casa y su rostro aparecía en mi campo de visión, me sentía incómoda, como si ya no pudiera ocultar lo que ocurría por dentro. Seguíamos en silencio, pero ese silencio se volvía cada vez más pesado. Y cuanto más intentaba evitar la conversación, más claro se volvía que esto no iba a parar hasta que habláramos. Finalmente entendí que ya no podía evadir lo que estaba sucediendo. Mi corazón me decía que debía enfrentarme a esto, para no seguir torturándome en una duda interminable. Ya no podía ignorar esos sentimientos, no podía esconderme de lo que nos unía, pero el miedo a lo que pudiera entender o perder me mantenía atada. Y entonces, un día, cuando caminaba por el pasillo, nuevamente me encontré con su mirada. Fue tan natural que no tuve tiempo de frenar ni de evitar ese encuentro. Sus ojos se cruzaron con los míos, y sentí como algo dentro de mí se movía. En ese momento, sin palabras, supe que él también sentía lo mismo, que también sabía que entre nosotros había algo de lo que no podíamos seguir callando. Me detuve y di un paso hacia él, sin saber exactamente qué iba a decir. Estábamos así, en silencio, pero en el aire flotaban todo: miedo, expectativa, inseguridad. Pero supe que no podía dar un paso atrás. No podía seguir ocultando lo que ambos sabíamos que era evidente. «Necesito entender esto», dije, sintiendo cómo mi corazón latía fuertemente en mi pecho. Fue un momento de sinceridad, porque ya no podía seguir guardando ese torbellino dentro de mí. Él permaneció en silencio unos segundos antes de hablar. «Yo tampoco sé cómo pasó, pero esto es más que solo una conexión común. Los dos lo sentimos, y en su voz escuché la misma inseguridad que en la mía. Ambos estábamos confundidos, pero al mismo tiempo sabíamos que esto era algo con lo que teníamos que lidiar. «¿Qué vamos a hacer con esto?», pregunté, aunque no esperaba una respuesta inmediata. No sabía qué buscaba, pero sentía que necesitaba entenderlo para liberarme de este peso. Él dio un paso hacia mí, y sentí cómo el espacio entre nosotros se reducía. Ambos estábamos frente a lo desconocido, pero ya no quería esconderme.
Estaba dispuesta a dar un paso al frente, a pesar del miedo. Estaba lista para entender qué era esta conexión, por qué apareció y qué significaba para nosotros. Él me miró como si intentara encontrar las palabras adecuadas, pero entendí que no había tiempo para pensar demasiado. Ambos sabíamos que no se trataba de seguir simplemente adelante. Este era el momento en que teníamos que decidir qué hacer con lo que sentíamos.